Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de Él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando de explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, de aprender la Biblia, es poder escuchar testimonios de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Este es episodio número 4, temporada 2. El nombre de ese episodio se llama La ira de Dios. En ese día vamos a repasar sobre unas ocasiones a donde miramos en la Biblia que la ira de Dios cae sobre la tierra y sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ver la consecuencia de hacer a Dios enojarse contra nosotros. La Biblia que uso más frecuentemente es la Biblia Reina Valera de 1960 porque es más accesible para toda la gente. Pero si le leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy usando. Les invito que si ustedes pueden, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no puedo, no se preocupe de todos modos, porque se lo voy a leer. Aún le invito que después de que escuche este episodio, vaya y lea de nuevo los textos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelar por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos que hemos leído. En toda verdad, yo apenas cubro los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia, pero le doy gracias a Dios por su grande amor y grande bondad que tiene conmigo. Que ese programa sea para la honra y la gloria de Dios, que su nombre sea exaltado en toda lengua, nación y en todo lugar. Ahora sí, sin tardar más, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra. Amado Padre de toda gloria, venimos ante ti primeramente dando las gracias por tu grande piedad, por tu grande misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por dejarlo ver la luz de otro día y gracias por siempre estar con nosotros. Tú eres el Dios Todopoderoso y solamente tú mereces ser alabado y exaltado en todo tiempo. Señor, nos acercamos ante tu presencia en ese día, limpiándolos con la sangre de Jesucristo, Señor. Límpialos de todo mal, quita de nosotros todo lo que no es agradable para ti. Te venimos pidiendo que seas tú guiando en este programa, Señor, porque es momento de aprender más de ti. Te pido que seas tú tomando control de este episodio, que la palabra quede en el corazón de cada persona que escuche y sea de edificación para cada persona. En tus manos te lo vengo entregando, en el nombre de Jesús. Amén. En este día, el tema que vamos a repasar es sobre la ira de Dios. Una cosa que muchas veces se predica es sobre el amor de Dios, pero a veces nadie habla sobre la ira de Dios. Miremos el amor de Dios primero. El amor de Dios es más grande de los que podemos imaginar. No creo que hay palabra suficiente para poder explicar qué maravilloso es sentir el amor de Dios. Y ser amado por Dios es algo tan inexplicable que no se puede comparar a nada de lo que este mundo puede ofrecer. Pero hay una cosa que pasa. Dios sí es amor, pero quiero leer ese versículo que se encuentra en Hebreos 12, 28 al 29 que dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En ese texto, miramos que el escritor del libro de los Hebreos dice que por causa que nosotros vamos a ser parte de un reino inconmovible, en otras palabras, un reino que nunca cambia, que nunca será quitado, y por causa tenemos ciudadanía a ese reino,
Debemos tener gratitud hacia Dios por dejarlos ser partícipes de ese reino, por dejarlos tener la oportunidad de poder llegar allí un día. Y le debemos servir con temor y reverencia porque Dios, ¿qué dice? Es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que servir a Dios teniendo obediencia a su palabra. Pero se mira algo hoy en día en unos lugares, que se predica una doctrina donde dice una vez salvos, siempre salvos. O si no, en otros lugares se predica la doctrina de no importa cómo tú eres, lo que Dios mira es tu corazón. Pero la cosa es, si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos estar en los caminos de Dios. No podemos estar en el pecado y servir en la iglesia. Sí puedes ir a la iglesia, y yo te invito a que vayas aún si estás en pecados. Pero si quieres participar en el altar de Dios, tienes que tener mucho cuidado de pasar allá frente mientras estás en pecado. No sea que tu irreverencia al altar, el lugar santo de Dios, sea contaminado por tu pecado y haga que Dios se levante en ira contra ti. Y en toda verdad, la cosa que a veces nosotros como humanos nos olvidamos que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas y puede ver todas las cosas, aun lo que nosotros escondemos de otra gente, Dios lo conoce. Y uno puede decir, pero nadie me vio. So, lo que yo voy a hacer es me voy a bañar, me voy a quitar todo seña del pecado, para que así nadie sepa que yo estoy en pecado. Pero miramos en Jeremías 2:22 que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La cosa es que no importa cuánto jabón vas a usar, puedes usar todo un galón si tú quieres. O no importa que te cambies de ropa millones y millones de veces. Si no te arrepientes y vienes a Dios a pedir perdón, tu pecado permanece sobre ti. Y tal vez usted diga, Dios no es así, Él es puro amor. Pero la cosa es que Dios demanda la reverencia que le pertenece. A veces mucha gente toma a Dios como un Dios que solamente ama y que no desea nada mal por nosotros. Sí, Dios no desea nada mal por nosotros, pero debemos acordar que Él es santo, santo, santo y 3 veces santo. Y si queremos estar bien delante de Dios, debemos estar bien. En un pasaje de la Biblia dice que creo que está en Génesis 6, cuando había tanto pecado que no, disculpe, no, ahorita lo chequeé bien rápidamente. No dice que subió el olor allí en el Génesis, pero sí dice que él miró la maldad. Pero en 2 de Corintios 2:15-16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto a mí me hace entender que si estamos bien con Cristo, es como un olor fragrante para Él. Y cuando hacemos algo bien para Él, sube hacia Él, como le dije, como olor fragrante. Pero ahora, si estamos en pecado, miramos que allí dice olor de muerte, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, cuando estamos pecado, no va hacia Dios como un olor fragrante, sino un olor muerte, un olor feo que no le agrada a Dios. Ahora, nuestro Dios es poderoso y Él es un rey, pero no solamente un rey, pero el creador de todo el universo. Por eso en Malaquías 1:6-7 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mí altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Si decimos que Dios es nuestro Padre y nuestro Señor, pues ¿a dónde está el temor de Dios y el respeto que Dios merece, no solamente en su altar, pero en su iglesia y aún en nuestra vida? Miramos algo en este siglo, que miramos cosas del mundo en el altar, en la radio, en las iglesias. ¿Usted cree que esa cosa le agrada a Dios? Que alguien vaya y traiga cosas del mundo que han sido hecho para adorar a Satanás y que lo traigan aquí a la casa de él y usarlo para ofrecer sacrificio y alabanza a él. Es casi como en el tiempo de antes cuando los hijos de Aarón ofrecieron incienso que no era lo que Dios había pedido, y por esa causa el furor de Dios se enojó que lo consumió. Usted puede decir que eso se escucha un poco religioso, pero hay que ser verdaderos. Si no ha sido hecho para la alabanza de Dios, significa que ha hecho para nuestro enemigo de la fe. Hay que examinarnos a nosotros mismos en todo momento y veamos si verdaderamente estamos siendo bien delante de Dios o estamos menospreciando la mesa o la casa de Dios por menos, prefiriendo pecar y ocultarlo delante de los ojos y tomando a Dios por menos. Ese es un gran peligro que uno corre. Sí se escucha un poco fuerte y tal vez este episodio va a ser un poco fuerte, pero esta exhortación es solamente para nosotros. Pero tengamos como advertencia y llamar la atención a aquellos que no están bien. No quiero que lo tomen en mala manera. Si están en pecado, arrepiéntese y vengamos ante nuestro Dios y pidamos perdón y Él nos perdona. Este mensaje, pues este episodio no es para tratar de ponerlo para abajo, sino para que llamarle la atención, para que todos vengamos ante nuestro Dios y lo pongamos a cuenta. Porque en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La cosa es que si caemos en las manos de un Dios vivo, es algo tremendo. Si caemos en la mano de un hombre, lo más peor que lo pueden hacer es quitarlos la vida. Pero, ¿quién lo va a salvar de aquel que tiene la vida aún después de la muerte? Aún el rey David, cuando pecó contra Dios, Dios le dio opciones de ser perseguido por sus enemigos, creo que fue para que siempre sus enemigos siempre estén alrededor de él o para que Dios se enojara y mandar una plaga, una enfermedad al pueblo. Pero aún el rey David escogió caer en las manos de Dios porque dijo, tal vez Dios tiene misericordia de mí. Pero cuando Dios se enoja con una persona, es algo de que debemos tener temor, porque no es algo solamente de que Dios lo va a perdonar sí fácilmente. Él lo perdona si lo arrepentimos verdaderamente, pero hay de aquel que trata de irse contra la mano de Dios. ¿Quién lo va a salvar? Ahora, eso solamente era la introducción. Yo sé que era un poco largo, pero era la introducción. Ahora vamos a ver cómo Dios usa su ira. La ira de Dios es como una respuesta de Dios cuando el pecado y la injusticia llega a su límite. En Números 11 nos da un ejemplo de la ira de Dios. En esta ocasión, el pueblo de Dios se quejó en los oídos de Dios y la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Dice la Biblia que se encendió su ira y comenzó a consumir ese fuego los extremos del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego paró. Pero el pueblo extranjero que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo o un fuerte deseo de la cosa de Egipto. Al oír esto, el pueblo de Israel también comenzaron a clamar y llorar. Porque acuérdense que cuando salieron de Egipto no solamente eran los hebreos, sino también salieron otros ahí con ellos. Y cuando lloraron dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde,
de los pepinos, los melones, la cebolla y los ajos. Aunque el pueblo de Dios recibía maná del cielo, lloraban por carne a la puerta de sus tiendas, y la ira de Dios se encendió en grande manera, y también se enojó Moisés. Jehová después le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que se santificaran porque él le iba a dar carne. Y dijo Jehová que no iban a comer un día, ni dos, ni 5 días, ni 10, ni 20, sino iban a comer carne por todo un mes. Iban a comer tanta carne que iba a salir por sus narices y lo iban a aborrecer. Ahora al día siguiente vino un viento de Jehová y trajo cordonices del mar y lo dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, un día de camino al otro, y alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Ahora imagínese, el pueblo de Israel era una gran multitud, más de 400,000. Ahora dice la Biblia que ellos recogieron todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y el que menos recogió como 10 montones. Después de recoger una enorme cantidad que mandó Jehová, el pueblo todavía no hizo caso de que iban a comer tanto que iba a salir por sus narices. Bien me imagino todos corriendo de un lado a otro intentando de agarrar a lo más posible. Pero la ira de Dios cayó sobre ellos y mandó una plaga muy grande contra ellos, y dice allí la Biblia que allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Usted una vez ha tenido tanta hambre o deseo de algo que se le ha comido tan rápido que hasta pega dolor de estómago después? Así bien me imagino que pasó con ellos, que comieron tanto y tan rápido que su cuerpo no lo pudo soportar. Pero como ya era de parte de Dios, muchos no sobrevivieron. La ira de Dios es grande, pero no pasa sin razón. Ahora miramos en la Biblia que también la ira de Dios muchas veces cae sobre los desobedientes, aquellos que no hacen conforme la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo conforme la Biblia. En Deuteronomio 1, versículo 19 a 33, nos dice que Moisés le acuerda al pueblo de cómo mandaron a los 12 espías a la tierra prometida para ver la tierra y ver cómo podían subir a la tierra. Pero ocurrió que cuando los espías regresaron, 10 de los 12 espías dijeron que la tierra era buena, pero no era posible tomarla por los moradores que vivían ahí. Todo el pueblo murmuró por causa del temor que había entrado en el corazón. Ahora, ¿qué pasó? Dios se enojó en grande manera y castigó al pueblo de Israel, y no permitió que nadie de esa generación entrara a la tierra prometida excepto por Josué y Caleb. Y un viaje de 40 días se convirtió a un viaje de 40 años por causa de la desobediencia. Otro gran ejemplo de la consecuencia de la ordenanza de Dios miramos con el primer rey de Israel, el rey Saúl. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, el profeta Samuel le dijo a Saúl que Jehová lo mandó a ungir Saúl como rey sobre su pueblo, pero le dijo que tenía que hacer algo primero. Le dijo que tenía que herir a Amalek y destruir todo lo que tenía y que no se apiadara de él, que no tuviera misericordia, en otras palabras, que matara a hombres, mujeres, niños, aun los del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, Dios le dijo que matara todo, humanos, gente, animales, que no sobreviviera nada. Ahora Saúl reunió su ejército y fue a pelear contra Amalek, pero tomaron vivo a Agag, rey de Amalek, y no mataron a lo mejor de ganado, sino que lo dejaron vivo. Dios le dijo a Samuel que Saúl había desobedecido. Cuando fue el profeta Samuel, le reclamó porque no había escuchado la palabra del Señor. Saúl le respondió que solamente lo mejor del ganado
habían tomado el pueblo para ofrecer sacrificio a Dios. Y en el versículo 22 le dijo Samuel, lo que Dios le agradaba más era la obediencia que los holocaustos y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, por causa de la desobediencia a la ordenanza de Dios, Saúl perdió el reinado sobre Israel. Y en versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué peligroso es no escuchar a Dios cuando Él no manda hacer algo, porque Dios mira la desobediencia como un pecado, y si Dios nos rechaza, ¿quién estará allí por nosotros? Por eso es necesario hacerle caso a Dios, no sea que su ira se levante contra nosotros y nos quite todo lo que Él nos ha dado, y tal vez aún todo lo que Él nos ha prometido a nosotros. Hasta ese punto no podemos ya decir que Dios no se enoja, porque Dios sí se puede enojar. Y como Él se enoja, Él también tiene sus instrumentos de ira para poder castigar. Ahora miramos que Dios tiene muchas diferentes maneras de castigar. Primeramente, Dios usa la naturaleza misma. La primera vez que Dios usó grandemente la naturaleza se encuentra en Génesis 7. ¿Cuál era? El diluvio. El pecado había subido hacia el trono de Dios y Dios se arrepintió de haber hecho la humanidad. Y Él limpió toda la tierra con agua, pero Dios hizo un pacto que ya nunca más iba a destruir toda la carne con agua. Más adelante miramos unas ciudades que estaban en pecado, como muchos ya lo conocemos, Sodoma y Gomorra, que encontramos en Génesis capítulo 19. Las ciudades eran malas, y Dios mandó 2 ángeles para buscarlo, por lo menos 10 justos, para no destruir la ciudad, pero no los halló. Y después de sacar a Lot y su familia, Dios destruyó la tierra, mandando azufre y fuego sobre esas ciudades, destruyendo completamente todo. ¿Qué más usó? Usó las aguas del Mar Rojo para destruir el ejército de Faraón. Usó la tierra para tragarse a Coré y todo lo que se rebelaron con él. Hay varios ejemplos, pero no vamos a ir sobre todo. Otro instrumento de ira son plagas y enfermedades. Tenemos, por ejemplo, las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto, cuando no querían dejar al pueblo ir. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 7 al 11. Dios muchas veces hizo enfermedades caer sobre su pueblo como castigo por sus pecados también. O cuando los filisteos tomaron el arca de pacto, Dios los castigó con tumores. Ese ejemplo lo miramos en 1 de Samuel capítulo 5. Pero el instrumento de Dios más grande que Dios usaba para castigar la rebelión de su pueblo eran reyes de otros pueblos. Este ejemplo lo miramos en todo el libro de Jueces. Israel dejaba el camino de Dios, por causa de eso eran oprimidos. Ya que estaban oprimidos, clamaban a Dios y Dios mandaba a alguien para poder librarlos. O si no miramos un ejemplo más grande que eso, y era cuando Dios usó a Babilonia para llevar a su pueblo cautivo por su rebelión. Por no hacerle caso a Dios, fueron cautivos por 70 años en tierra extranjera. Uno se pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué castigaba y permitía que cosas malas pasaran a su pueblo? Aunque Dios castigaba, pero lo usaba para llamar la atención de su pueblo, para que llegaran de regreso a Él a los caminos del Señor. Aún si miramos que hoy en día cuando pasan cosas en el mundo como terremotos, tsunamis, enfermedades, son instrumentos de ira, pero Dios lo permite para que le busquemos a Él. Hablemos la verdad. Cuando pasa algo, el temor nos entra a todos nos pasa, y es cuando más buscamos a Dios, porque sentimos como a veces el miedo viene sobre nosotros
y es cuando más queremos estar cerca de Dios. Quiero leer en Números 14:18, esa es la versión Biblia de las Américas, que dice: El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Solamente porque Dios es lento para la ira no significa que no nos va a castigar. Dios tarda para enojarse contra nosotros, y su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. Porque si yo comienzo a pensar, verdaderamente, grande misericordia Dios ha tenido conmigo, que no me ha destruido. Porque como todos somos humanos, nadie es perfecto y fallamos, casi todos los días fallamos. Pero en su grande misericordia, Dios nos llama a Él y lo dice que lo pongamos bien con Él para que su ira no caiga sobre nosotros. Así es la grande misericordia de Dios. Pero al que no se arrepiente, Dios castigará no solamente a ellos, sino hasta a sus hijos y sus hijos de sus hijos hasta la cuarta y tercera generación. Pero la Biblia nos habla que viene un día en cuanto la ira de Dios se encenderá contra los moradores de la tierra en grandemente como nunca más ha habido jamás, y nunca más habrá después. Este día de ira que es del Señor es algo que va a ser verdaderamente terrible para los que están aquí en la tierra. Quiero leer unos textos que habla sobre la ira del Dios, sobre el día de ira de Dios, cuando Dios derrama su ira verdaderamente sobre esta tierra. Quiero ir al libro de Sofonías para mostrar cómo será el día del Señor. En Sofonías 1, versículo 14 a 18 dice: Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor de día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Imagínense, un guerrero es valiente y para que esté gritando en angustia y dolor porque está pasando algo bien terrible. Versículo 15. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Versículo 16. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los terrenos de las esquinas. 17. Traerá angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramado como polvo y su carne como estiércol. Está un poco fuerte. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Aquí nos está avisando Dios de esos días que son bien terribles que vienen. Y aunque tú tengas todo el dinero en el mundo, aunque tú tengas todo el oro, toda la plata, todo el poder, el ejército más poderoso en este mundo, aunque estés en una fortaleza grande que nadie puede entrar, eso no te va a salvar de la ira de Dios. Quiero ir a otro pasaje. En Isaías 13, versículo 9 a 13 dice: He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz,
y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Hasta los cielos y la tierra se estremecerá por la grande ira de Dios. No le digo tanto lo que significa esos textos, porque para mí está claro lo que dice. Vamos a ir en Isaías 24, versículo 1 al 3, que dice, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como que al que da al logro, así al que lo recibe. Versículo 3. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Ese mismo capítulo también dice que toda clase de alegría va a cesar completamente. El castigo será parejo para todos, a los libres, a los no libres, a toda la persona, a los mayores, a los jóvenes, todo lo que quedan. Ahora, ¿me puede decir usted que esa palabra es para el pueblo de Israel? Y una parte está correcto, pero se olvidan que la palabra de Dios vive y nos habla aún hoy en día por medio del Espíritu Santo. Pero para que todos estemos contentos, voy a dar una cita en el Nuevo Testamento que habla sobre el gran día del Señor. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, y comienza el apóstol Pedro en el versículo 1 al 7 hablando de la venida del Señor. Y avisó que en los últimos días iban a venir burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde mucho tiempo todo sigue igual como en el comienzo de la creación. Pero ellos no toman a cuenta que Dios puso todo en su lugar y destruyó la tierra una vez con la inundación con agua, la cual es el diluvio. Ahora, quiero leer donde dice, en versículo 7, que dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Aquí no está diciendo que la tierra será destruida por causa, sí no está diciendo que la tierra será destruida por causa de fuego. Ay, disculpe que me costó un poco esto. En el versículo 8-13 comienza el apóstol Pedro diciendo que en el día del Señor son como un día para el Señor son como 1000 años para nosotros los humanos. Para nosotros es mucho tiempo, pero no para Dios. Y aunque mucho piensa que tarda, Él va a cumplir su palabra. Pero tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. El día del Señor vendrá cuando menos lo esperamos y los elementos serán destruidos con fuego intenso y todo lo que hay en la tierra será quemada. Dios destruirá los cielos y la tierra, pero Él no ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. Y si comenzamos a pensar verdaderamente, uno de estos textos que miramos en el Antiguo Testamento se escucha como cosas que habla el libro de Revelación, el cual es el último libro de la Biblia. A mí me dice la palabra del Señor
que el Señor va a destruir la tierra con fuego. No lo va a hacer con agua porque le hizo la promesa a Noé, pero sí va a purificar la tierra con su fuego celestial. Y miramos que muchos de esos textos sí habla en eso, en el libro de Revelaciones, lo que ha de venir todavía. Por eso yo sé que esa palabra no era solamente para los israelitas, sino para nosotros. Está hablando de ese día que el Señor quite todo el pecado una vez y para siempre. El día de ira vendrá y nadie lo va a poder parar. Solamente Él sabe cuándo va a pasar, pero lo único que yo sé es que pronto vendrá ese día. Pero se siente como que se ha tardado porque Dios está esperando que la humanidad pueda ser salvada. Y la única manera de ser salvados de la ira de Dios es por medio de Jesucristo. Ese es el camino que Dios ha establecido para salvación. No hay ninguna manera otra de ser salvos sino por medio de Jesucristo. Ahora, en este día, yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu único Dios y Salvador si no lo tienes. Él no quiere que te pierdas, pero por eso Él vino a la tierra a pagar el precio de tus pecados. Todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acabando. Si quieres aceptar a Jesucristo, te pido que repites después de mí. Dios eterno, me acerco ante tu presencia sabiendo que soy pecador. Te vengo pidiendo que perdones mis pecados, perdona mis transgresiones, perdóname en todas las maneras que yo te he fallado y ofendido. Jesús, gracias por morir por mí en esa cruz y pagar el precio por mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón y mora en mí. Límpiame de cabeza a los pies con tu sangre preciosa. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame cada día a estar cerca de ti y guarda mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, bienvenido hermano o hermana a la familia en Cristo Jesús. Te invito a que busques una iglesia a donde congregarte y pido a Dios que te guarde a cada paso que tomes. Si no quieres aceptar a Jesús, no te voy a esforzar, pues la decisión al último es tuya. Les digo todo eso no para que ustedes tengan miedo, pero para que estén advertidos y tengan la oportunidad de salvación. Viene el día de la ira del Señor, y su ira se derramará sobre esta tierra. Pero Dios, como es bueno, nos avisa que va a pasar en este día de ira. Y cuando la ira de Dios caiga sobre la tierra, se llama la gran tribulación. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar de lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 5 y vamos a aprender sobre la gran tribulación. Al fin, vamos a cubrir las cosas más básicas para poder tener una idea de cómo será la gran tribulación y vamos a cubrirlo en dos partes porque no es posible cubrir todo en una parte nomás, si no lo vamos a alargar 1, 2 o 3 horas, tal vez. Ahora, si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que este programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares a donde escuchar en la página de Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar este programa en inglés. Son los mismos episodios solamente en inglés. Por si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español. El programa en la versión inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que ese programa, el mismo logo solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos todo lo bueno y desechamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Eterno Rey, en este día te damos gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias por avisarnos, Señor, que no solamente eres un Dios de amor, pero también un fuego consumidor. Gracias por tener aún así misericordia sobre nosotros y gracias por tener tan inmensa paciencia con nosotros, aunque no lo merecemos, Señor. Pues no somos dignos de ti, pero tú nos cuidas, nos amas y nos proteges y siempre estás dispuesto a perdonarlos, Señor. Dios mío, te pido que la palabra de hoy quede en los corazones de cada persona que escucha. Que tú nos guíes conforme tu voluntad y nos enseñes de tu palabra más y más cada día. Señor mío, en tu mano los ponemos. Por favor, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. En tus manos te entrego este episodio. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, sigamos hacia el blanco perfecto, quien es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Lo miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.